Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Economista, política mexicana, ha sido diputada federal. Fue la primera mujer en ocupar el cargo como secretaria de Desarrollo Social y de Educación Pública, y también la primera candidata del PAN a la presidencia de la República en el 2012. Esposa, madre y escritora. Esta noche, al filo, Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota, bienvenida al filo. Ana María, me encanta que nos reencontremos. Ay, claro. Muchas gracias por esta invitación. Josefina, aquí tengo en mis manos Cuando los hijos mandan. Es tu más reciente libro. Así Pues es. sé que vendrán más, sin lugar a dudas. Pero no puedo empezar a hablar del libro sin preguntarle a Josefina Vázquez Mota, una mujer que ama la política en todos los sentidos y aspectos, ¿cómo se siente en este momento? Pues platicando de su libro y ver pues desde otro ángulo, desde otra perspectiva, la política. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy bien, Ana María, me siento en paz, con fuerza, con mucho entusiasmo. Este es un libro que nace en el propósito de invitar a hacer una pausa en el camino, a decir, a ver, hagamos un alto y vamos a preguntarnos qué clase de ciudadanos estamos formando en cada pedazo de México que se llama nuestro hogar, nuestra familia. Y esta es una propuesta y una invitación a decir, no solamente podemos y debemos trabajar en nuestro México, sino cómo lo estamos haciendo. Después de la campaña presidencial del 2012, que fuiste la primera candidata del PAN para contender por la presidencia, haces una pausa. ¿En ese ínter fue que empezaste a trabajar en este libro? En ese ínter fueron varias cosas las que sucedieron. Primero, es un tiempo que me permitió reflexionar. Me parece que es muy importante en la vida cuando cierra ciclos muy fuertes, como fue una contienda a la presidencia de la República, hacer una pausa que te permita mirar con distancia y objetividad aciertos, errores, valorar el privilegio que significó la propia contienda con todos los retos y dificultades que también se enfrentaron. He tenido este espacio con mi familia que ha sido extraordinario y maravillosa, con mis hijas, con mi esposo, sí, que son mi luz, sí. Que ellas son seguramente como para la mayoría de quienes tenemos esta bendición, una causa fundamental en la vida. Y he trabajado muchísimo con la comunidad mexicana en Estados Unidos, con la que empecé a identificarme desde hace casi 15 años. Y en este contexto también surge Cuando los hijos mandan. De alguna manera, para hacer una autocrítica, si en este momento volvieras a ser candidata en esta situación, ¿qué no volverías a hacer? Me parece que sería mucho más estratégica, que hubiese hecho un llamado a mi propio partido a que la contienda interna no hubiese terminado tan tardíamente, es decir, para dar tiempo a reconstruir, a preparar realmente una contienda a la presidencia de la República, y tendría también un mensaje probablemente mucho más concreto, directo a la ciudadanía, aunque pude caminar y recorrer nuevamente todo el país. Estas son hecho varias veces. Sí, por supuesto, he tenido ese gran privilegio. Son algunas de las cosas que haría diferentes, y en otras, pues seguramente repetiría otras experiencias que desde mi perspectiva valieron la pena y nos permitieron tener cerca de 13 millones de votos en las urnas. Explicas en el capítulo de Cuando el problema es demasiado. Es una reflexión sobre lo que hice y dejé de hacer. Claro. ¿Como madre? Como madre y también como ciudadana, porque hay quien dice que somos la generación obediente, porque obedecimos a nuestros padres y hoy obedecemos a nuestros hijos. Y en este caminar por México, y no solamente como mamá, sino como mujer de la política, y cuando escucho testimonios de gente que me dice, yo le he dado todo a mis hijos y sin embargo son incapaces de construir su felicidad o no son independientes, o en esta casa se vive la impunidad que me lastima en la casa grande que se llama México. Esto es lo que este libro pretende, que por cierto no es una autoría solamente individual, sino tiene colaboraciones extraordinarias como el doctor Manuel Mondragón, Julia Borboya, el doctor Arnoldo Kraus, Fernanda de la Torre, entre algunos otros. ¿Qué quieres decir con el título, Cuando los hijos mandan? Bueno, lo que quiero decir es que hagamos una reflexión sobre lo que estamos viviendo en nuestro México. Y cuando hablo de nuestro México me refiero a que en cada hogar, en cada familia, hay un gobierno.
Y ese gobierno somos tú y yo como mamá, son los papás que me están escuchando. Y de entrada, Ana María, en México tenemos pues como cerca de 7 millones de mujeres jefas de familia, audaces, valientes, que Madres y resuelven, padres, que son así es. madres y padres. Y donde de pronto ya una mitad de ese gobierno dijo, yo mejor me voy. Yo no quiero aquí ni ejercer la autoridad, ni hacerme responsable de estos hijos que tengo. Y lo que pasa es que la pregunta de fondo es cómo estamos gobernando estos hogares. ¿Los estamos gobernando con amor, con responsabilidad, con límites? Y si ponemos un límite y ese límite no se respeta, ¿hay consecuencias o hay impunidad? Porque lo que está sucediendo ahora es que hay como esta renuncia a ejercer la autoridad. Entonces decimos, mejor una buena escuela para que lo eduquen bien, o que los abuelitos se hagan cargo, o que los amigos o que los psicólogos y psiquiatras que hacen su mejor esfuerzo se encarguen de resolver lo que yo no quiero resolver. Es como el alcalde que gana o el gobernador y dice, yo lo que quería era ganar una elección, pero eso de gobernar, pues a mí ya no me gusta mucho, ni de aplicar la ley, porque pues pierdo popularidad, ya no le voy a caer tan bien a la gente. Y la pregunta de fondo en este libro es, ¿qué clase de ciudadanos estamos formando o estamos destruyendo en los hogares? En un hogar donde no hay límites, pues tampoco hay responsabilidad. Si tú al niño le resuelves todo, o como dice Julia Borboya, el vacío de la abundancia, le das hasta lo que no te pide. Fui a presentar el libro. Y cuando terminé de presentar el libro, se acercó una mamá joven, así como tú, muy guapa, y llegó y me dijo, Josefina, me urge leer el libro. Tengo un hijo pequeño y le pregunté ahora en Navidad, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Y me dijo, a Santa Claus nada, mamá. Santa Claus tarda mucho tiempo en venir, tarda un año. Y cuando te pido a ti, me lo compras en ese momento. ¿Yo para qué quiero pedirle a Santa Claus si tú me lo compras en el instante en que te lo pido? Me parece que esto, testimonio que escuché, es absolutamente revelador. Y cuando actuamos de esta manera, cuando gobernamos de esta manera, lo que estamos provocando son pues, seres humanos egoístas, que se sienten como emperadores, son los tiranos, pero que tampoco les ayudamos a construir su felicidad porque no tendrán capacidad de enfrentar la adversidad. Es decir, porque no tendrán capacidad de ser libres y de ser independientes. No tiene que ver con la clase social ni con la capacidad económica de cada hogar hablar de la educación. Fíjate que esta es una pregunta que aprecio muchísimo. Es evidente que conforme tienes más ingreso económico, pues la tentación de dar más, de que no sufra, de que no tenga conflicto, pero no es exclusivo del ingreso económico. Esto tiene que ver más bien como que de pronto muchos de nosotros fuimos educados en un sistema donde con la mirada era más que suficiente. No estoy tratando de decir que el pasado fue mejor y ahora nos hemos ido a este extremo del confort, de quiero ser el amigo de mi hijo y renuncio a ser su papá o su mamá. Pero resulta que ya tiene muchos amigos y sí necesita tener un gobierno. Después de ciertos padres dictadores, ¿no? Pasamos a platicar con tu hijo y a explicar por qué es mejor que se hagan las cosas de tal o cual manera. Y entonces hablas y charlas y charlas y charlas para terminar diciendo, porque lo mando yo. Porque hay veces que no llegamos a ningún entendimiento, por más que tratemos de ser empáticos y amigos, tú lo has dicho. Para regresar un poco a decir, bueno, somos los papás, ¿no? Es la única referencia de entrada que tendrá un niño, un chiquito, para ver cómo es el orden. ¿Cómo es el mundo? Es decir, en un hogar donde se gobierna bien, entendiendo por gobernar bien, pues evidentemente que tienes aciertos y errores, pero en un hogar donde hay respeto, donde tú le dices al niño, tu única responsabilidad no solamente es de estudiar, sino aparte de estudiar, tienes que hacerte cargo de algo de esta comunidad que se llama tu familia. Y tienes que cortar el pasto de vez en cuando, aunque venga el jardinero, y tienes que tender tu cama, y tienes que ser solidario con un hermano, y si está en exámenes, pues bájale el volumen, ¿verdad?, a tu tocadiscos, a tu música, y tienes que comprender que no solamente estás tú, y tienes que respetar la autoridad, es decir, la primera impunidad se aprende en casa, o la primera responsabilidad también. Hablar de la importancia de que las mujeres, como tú, como tantas otras, pero todavía son minoría, pues participen en la política. ¿Qué te parece que hoy, ¿no?, en el 2015, México no tiene ningún estado gobernado por una mujer? Me parece que tenemos todavía un gran reto, que en la letra la igualdad existe, pero que en la realidad
todavía tenemos brechas muy importantes. Tenemos ya una ley de paridad, afortunadamente, para ir a los congresos, pero no hay duda que hay una simulación de igualdad y paridad que en la práctica muchas veces se ve borrada todavía por rasgos de mucha misoginia y de machismo. Josefina, ¿le dedicarás tiempo a este libro, tiempo suficiente? Sé que ha tenido excelente recibimiento. Hay que promover el libro, pero ¿qué sigue para Josefina Vázquez? Bueno, lo que sigue ahora es mi trabajo con la comunidad, sobre todo ahora que el presidente Obama ha dado esta decisión de abrir la puerta a poco más de 4 millones de mexicanos para que salgan de las sombras, muchos de ellos jóvenes, niños muy pequeños que sus padres los llevaron indocumentados a los Estados Unidos y también a los propios padres. Y voy a contar rápidamente el caso de este joven Pascual que escuché en Washington, el testimonio es de estos niños que se llevaron sin acta de nacimiento. Así que imagínense lo que es vivir siendo invisible en 2 países. Y él tiene 17 años y escuché cuando dijo, todo mi futuro depende de tener o no tener este papel. Así que pude hablar con el gobernador de Querétaro, le dieron esta acta de nacimiento a Pascual y a su hermanita, y el día que le dieron esta acta de nacimiento en Texas, su acta mexicana, ese día le confirmaron su beca de $30,000 en la universidad. Y tenemos miles de casos así que tendré un buen tiempo ocupado y también estaré trabajando en un siguiente libro justamente sobre las historias de estos jóvenes llamados dreamers, soñadores. Regresaré a escribir al periódico, que es algo que tengo muchos deseos de hacer, y estaré también en un programa de radio que me permitirá comunicarme con la comunidad en Estados Unidos y hablar también aquí en México. Pues estaremos muy pendientes, Josefina. Jugamos al filo, asociación de ideas. Vamos. Familia. Lo mejor. Mujer. Fuerza. Liderazgo. Política, servicio. Esperanza. Lo que nos hace vivir. México. Amor. Hijos. Mi luz. Futuro. Hay el mejor. Esposo. Amor. Elecciones. Uf. PAN. Mi partido. Muchas gracias por habernos acompañado, Josefina. Me quedo con estas pausas que te han dado tanto y a la vez nos das tanto a nosotros. Gracias por habernos acompañado. Y que nos acompañen éxito. Con el libro. Sin lugar a dudas. Aparte, las ganancias de este libro se van a ir para una fundación que ayude a construir mejores ciudadanos para México. Cuando los hijos mandan. Gracias, Josefina. Gracias, Ana María. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerde que tenemos una cita la próxima semana al filo. Que descansen.